Bendiciones remanentes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendiciones Célida, bendiciones Bianca, bendiciones hermana Elisa, bendiciones a todos los que se han podido conectar. El día de hoy, vamos a empezar la clase de hoy, vamos a estar muy atentos remanentes, concentrados a la palabra que Dios nos va a transmitir el día de hoy. La clase de hoy se llama Respetemos lo que es de nuestro prójimo. Y vamos a leer el texto bíblico en Deuteronomio 19:14. La palabra de Dios dice: cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro, cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. Muy bien, remanentes. La palabra de hoy nos enseña cómo Moisés, ¿no? Bueno, Dios estaba hablando al pueblo de Israel que el pueblo debía respetar las cosas que Dios mismo les había dado. No solamente las cosas de ellos, sino las cosas de su prójimo. Sabemos que gracias a Dios, el pueblo de Israel tenía tierras en Canaán. Y esas tierras, ellos debían respetar lo que era de su propiedad y lo que era de la propiedad de sus hermanos, lo que era de su prójimo. Y entonces había como una división. De aquí para allá es tu propiedad y de aquí para hacia adelante es mi propiedad. Y ellos debían de respetar eso. Ellos no podían cambiar los límites de su propiedad. ¿Qué podía pasar? Que decía, bueno, acá hay un límite que esto dice que es mi propiedad, pero lo voy a mover un poquito más allá para que mi propiedad sea más grande que la de mi hermano, ¿no? Querían acaparar mucho más. Y eso es codiciar más, perjudicando a su demás hermano. Entonces, eso no estaba bien, no era correcto delante de los ojos de Dios. ¿Qué no podían hacer? No podían cambiar los límites. Los límites estaban trazados por piedritas, ¿ok? Ustedes ven ahí en la imagen, hay piedritas que delimitan allá. De aquí para acá es tu propiedad y de aquí para acá es mía. Pero ¿qué pasa? Habían personas que eran egoístas y codiciosas, queriendo acaparar mucho más. Entonces lo movían y agrandaban su territorio, ¿no? Entonces, eso no estaba bien. No debía existir entre el pueblo de Israel, que eran todos hermanos, no debía existir envidia entre ellos, ¿ok? No podían estar los hermanos codiciando el terreno de los demás, porque sabemos que uno de los mandamientos nos dice la palabra de Dios: no codiciarás. ¿Ok? Entonces, remanentes, eso el pueblo de Israel debía cumplir. No debía desobedecer la palabra de Dios. Y supongamos que movían entonces los límites y uno de ellos ya tenía más territorio, en realidad lo que estaba haciendo era robar. Y sabemos que eso delante de Dios también es pecado. Eso es malo delante de Dios. Por eso el pueblo de Israel debía ser muy cuidadoso y obediente a lo que Dios les estaba diciendo, porque perjudicaban a sus demás hermanos, les hacía mal. Entonces, ¿qué pasaba si ellos desobedecían este mandato? ¿Qué pasa si ellos desobedecían a Dios y cometían este pecado? ¿Qué pasaba? ¿Traía algo bueno para su vida o algo malo? Traían maldición para sus vidas. De esa forma, remanentes, nosotros, cuando vivimos separados de Dios por el pecado original, también estábamos en maldición. Estábamos nosotros separados de Dios. Sin embargo, alguien vino a esta tierra como esa separación para poder salvarnos. ¿Quién vino? ¿Quién se puso en medio para poder cambiar del estado de maldición en el que nosotros estábamos a
un estado de bendición? Cristo. Entonces, remanentes, debemos entender el día de hoy que nosotros, gracias a Jesucristo, pasamos de ese estado de maldición a ese estado de bendición, ¿ok? Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, gracias a ese límite, esa separación que Jesucristo hizo. Así como había una separación entre las propiedades de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, había una separación para sus propiedades y que cada uno debía cuidar y respetar lo de los demás. Cristo vino como esa separación, pero para nuestra vida, porque nosotros estábamos en pecado, nosotros estábamos en maldición. Esa era nuestra identidad, hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces, gracias a Cristo y a la obra que Él cumplió en la cruz, nosotros hemos podido cambiar de identidad. Cristo, al derramar su sangre, como ese cordero sin mancha que hizo, nos ha librado y nos sigue limpiando hasta el día de hoy. Ahora entonces, si yo soy un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, ya no vamos a caer en el error que cometía el pueblo de Israel, que a veces la gente que tenía mucho dinero quería acaparar más territorio y por eso quitaban los límites. Sin embargo, nosotros remanentes no debemos codiciar lo que tiene nuestro hermano, ni querer acaparar, ni ser egoístas. ¿Y qué pasa si nosotros vemos esa situación con nuestros amigos, con nuestros hermanos? ¿Qué debemos hacer? Debemos orar unos por los otros, ayudarnos, compartiendo esta palabra. El día de hoy que nos dice que debemos respetar las cosas que Dios nos ha dado. Gracias a Dios tenemos las cosas que nos regalan nuestros papás, ¿no? Y eso debemos respetar también de nuestro amigo, de nuestra amiga, de nuestros hermanos. Y debemos obedecer a Dios. ¿Qué pasa si hay una situación que me empiezo a pelear con mi amigo, con mi amiga? La palabra de Dios me dice que es incorrecto. No debemos ser egoístas. Debemos buscar el bien de los demás. Debemos ayudar. En vez de tratar de perjudicarlos o quitarles algo a nuestros hermanos, debemos ayudarlos, compartiéndoles lo más importante. ¿Qué? ¿Qué es lo más importante? Es Cristo. Entonces compartamos el Evangelio, compartamos de Cristo a nuestros amigos. No seamos como los israelitas que querían quitarle sus propiedades a los demás. No seamos como los israelitas que querían quitarle sus cosas a los demás. ¿No? Dios le decía a todos los israelitas que no debían hacer eso. Y ahora Dios nos dice que nosotros, en vez de estar quitando, nosotros debemos compartir. ¿Y qué debemos compartir? Debemos compartir a Cristo, que fue quien nos salvó. Debemos compartir a Cristo, quien murió en la cruz y cumplió la función de profeta, sacerdote y rey para salvarnos. Eso es lo que debemos compartir, remanentes. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Vamos a orar juntos, remanentes. Todos juntemos nuestras manitos, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas a respetar las cosas que tú nos has dado y las que has dado también a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Que no haya en nosotros un corazón de codicia ni de egoísmo, quitando las cosas a los demás, sino, Padre Santo, que podamos ser hijos que compartan tu evangelio, que den a conocer que Cristo los vino a salvar. Señor, ayúdanos para poder ver con todo nuestro corazón
con amor hacia nuestros hermanos que necesitan de la palabra, para que ellos también tengan a Cristo y puedan ser salvos de toda maldición. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú fuiste esa separación entre mi estado de maldición y mi estado de bendición. Y que ahora, Padre Santo, esta identidad pueda compartirlo con mis compañeros, en mi familia, con mis amigos, para que todo el mundo conozca, Padre Santo, de tu salvación y de tu evangelio. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.